Así que rápidamente vamos al Evangelio del día de hoy, que se encuentra en San Marcos capítulo 1 del verso 14 hasta el verso 20. Aleluya, el pueblo de Dios siempre está en victoria. Recuerde eso, el pueblo de Dios siempre está en victoria. Usted y yo estamos en victoria, porque Jesucristo venció la muerte, porque Jesucristo ganó la batalla y nos dio la victoria a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Cuando usted lo tenga puede decir amén, y si lo está buscando diga aleluya. Y si ni lo está buscando ni lo tiene, véalo en la pantalla o ahí en su banca tiene una Biblia. Vea cómo se han puesto las cosas tan fáciles y tan sencillas. A veces por ello nos hacemos un poco perezosos, ¿verdad, hermanos y hermanas? Aleluya, aleluya. La palabra de nuestro Dios dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Jesús le dijo: síganme y yo los haré a ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, quienes estaban en la barca, remendaban sus redes. Enseguida Jesús les llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo y a la barca con los jornaleros y le siguieron. Palabra de Dios para cada uno de ustedes que son el pueblo de Dios. Pueden sentarse, mis hermanos, pueden sentarse, mis hermanas. Gracias. Y oremos, hermanos, vamos a orar para que sea el Espíritu de Dios guiándonos a través de este tiempo. Oh Señor, en el nombre de Jesús y por medio del poder, por medio de la autoridad, por medio de la llenura y la soltura de tu Espíritu Santo, en esta bendita y santa tarde, hermosa tarde, Dios, te damos gracias, gracias y gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu fidelidad, y gracias por la oportunidad que nos das de tener vida y el poder contemplar a cada uno de mis hermanos y hermanas, el poder adorar y poder bendecir, el poder engrandecer tu bendito y santo nombre. Pero Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús y por medio de la autoridad y la compañía del Espíritu Santo, llegó el momento de compartir tu palabra. Padre, continúe preparando nuestros corazones, continúe preparando nuestras mentes y continúe preparando nuestras vidas, para que esta bendita y santa palabra, mi Dios, nos dé la fortaleza, nos dé la motivación, nos dé el ánimo, mi Dios, que quizá hemos perdido, pero que también tu bendita y santa palabra nuevamente, mi Dios, clarifique o aclare, mi Dios, el llamado que usted ha tenido para con cada uno de nosotros y mis hermanas. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, en esta tarde, haga Dios bendito aquello por lo cual nos has llamado. Oramos, Dios, también por aquellos y aquellas que están por medio de las plataformas digitales, por las redes sociales, por este medio, Padre, de comunicación. Pedimos, Señor, que aquellos y aquellas que en su momento escucharán tu palabra o en este momento la están escuchando, Padre, el Espíritu que no se detiene, el Espíritu Santo que no tiene límites, haga, buen Dios, aquello por lo cual tu palabra ha quedado y
va a ser compartida. Va a ser, buen Dios, un carbón encendido por nuestros labios, y haga, Dios, aquello que en esta tarde quiere hacer, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, queridas hermanas, estamos entrando ya a la cuarta semana del mes de enero, primera mes del año, iniciando el 2024, y mi deseo es que podamos haber completado, hagamos hecho lo que nos hemos propuesto en estas 4 o 3 semanas que han pasado. Compromiso con nuestra familia, con nuestro Dios, con nuestra iglesia y también con nuestro físico, porque muchas se pusieron la meta de hacer ejercicio, ¿verdad? Esperamos en el nombre de nuestro Señor Jesús que eso se haya cumplido y que se esté llevando a cabo. Pero si no, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, si se les ha pasado algo, yo quiero decirles que todavía hay la oportunidad y el privilegio de comenzar, porque recuerden, estamos comenzando la cuarta semana de enero y el primer mes del año, y parece ser que juntamente con cada uno de nosotros y cada una de ustedes, hermanas, nuestro Señor Jesucristo quiere caminar juntos y unidos, porque estamos iniciando en nuestro calendario litúrgico, leccionario, el Evangelio según San Marcos. Y con el Evangelio según San Marcos estamos iniciando en la palabra y en el Evangelio el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Abra su mente, abra su corazón y abra todo su ser para poder de una manera especial discernir si no ha discernido, visualizar si no ha visualizado, el poder tener más claro si no ha tenido claro lo que Dios quiere para tu vida, hermano, hermana, joven o jovencita. Nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio nos declara que Juan ya ha sido encarcelado, ¿verdad que sí? Y ahora Jesús se presenta, y aquí no lo rectifica, pero también quizá ya fue decapitado. Pero el Señor Jesucristo rectifica y dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Hermanos, hermanas, el tiempo se ha cumplido. El tiempo que Juan iba a estar en la tierra compartiendo, predicando la palabra, se había cumplido. ¿Y qué fue? Nada, unos meses. Pero dice: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está entre nosotros. Pero pide un requisito: arrepiéntete. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y algo más, una acción: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y abraza el Evangelio. Estamos comenzando un año. Estamos comenzando el 2024, y si has sido de aquellos o aquellas que estabas un poco tambaleando en ciertos momentos, un pie adentro y otro afuera, y subías como una montaña rusa y estabas arriba y de repente estabas abajo. Hermanos, Jesús nuevamente nos invita a través de este Evangelio a ponerte firme o a ponernos firmes y arrepentirnos y creer en el Evangelio. Abrazar el Evangelio, abrazar la palabra. Y recuerde, el Evangelio es la buena noticia, la palabra de nuestro Señor Jesucristo que vino a compartir. No hay más, la buena noticia para el pueblo de Dios. Así que estamos dispuestos a arrepentirnos el día de hoy
Estamos dispuestos a abrazar o continuar abrazando si lo hemos abrazado al Evangelio. Y al abrazar el Evangelio es creer en la buena noticia que nuestro Señor Jesucristo, creer por fe, abrazar la fe, a creer en Jesús, abrazar en Jesús, abrazar a Jesús y creer lo que Él puede hacer con cada uno de nosotros. Sí creemos. No es fácil. Somos seres humanos y estamos en la carne, pero Él dice: arrepiéntete y abraza o cree en el Evangelio. Y después de allí comienza su ministerio. La palabra de Dios en esta tarde nos va a enseñar a 4 perfiles de 4 discípulos, apóstoles que nuestro Señor Jesucristo llamó. Y quise ponerle un título bien diferente, porque cuando vemos esto, pues muchas veces usamos los mismos títulos, porque pues aquí hay títulos que la palabra nos enseña. Suelta las redes y sigue a Jesús. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Deja tus cargas, deja tu familia y sigue a Jesús. Sígueme. Pero en esta tarde quise traer algo diferente. Discípulos, amigos y enviados. Porque eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo cuando nos llama. Son las categorías que nuestro Señor Jesucristo nos lleva cuando nos llama y nosotros decidimos seguirle. Y nosotros decidimos caminar con Él. Nosotros decidimos oírle y abrazar lo que es el Evangelio. La palabra de nuestro Dios nos dice en los primeros versículos que leímos, versículo 16: mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echando la red en el agua, porque eran pescadores. Encontró a 2 discípulos. ¿A quién? Simón, que lo conocemos como ¿quién? Como Pedro. Y también vemos a su hermano Andrés. Y estaban ociosos, hermanos, hermanas. Estaban de flojos, como dicen por ahí. Estaban perdiendo el tiempo, como decimos nosotros aquí, perdiendo el tiempo, porque pues, no tengo que hacer. Eran hombres trabajadores. Eran hombres de labor. Además se nos enseña, muchas veces nosotros creemos o pensamos o se nos enseña que los discípulos eran pobrecitos. Pero vamos a ver que no. Eran hombres que tenían una profesión y su profesión era ser pescadores. Además, los comentaristas dicen que en Galilea una de las fuentes fuertes de trabajo era la pesca. El pescado. Otros recalcan que estos hombres eran como de la clase media, porque vamos a ver más abajo que hasta tenían criados, hasta tenían trabajadores que les ayudaban. Pero ¿cuál fue el llamado que nuestro Señor Jesucristo le hizo a estos hombres? ¿Cuál fue el llamado? Dice la palabra de Dios: mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Y Jesús le dijo: sígueme y yo haré de ustedes pescadores de hombre. Enseguida ellos dejaron sus redes y le siguieron. Algo muy interesante que podemos ver, usted podrá decir: bueno, pero qué rápido respondieron al llamado de Jesús. Yo nomás les dijo: síganme, como si era como un drama que pasaba. Yo voy a pasar por ahí, les voy a decir: sígueme, y cuando yo les diga síganme, ustedes me van a seguir. Algo muy interesante que nos cuentan los comentaristas, y la palabra lo recalca, que estos hombres fueron discípulos de Juan el Bautista. Los 4 fueron discípulos de Juan el Bautista. Y al ser discípulos de Juan el Bautista, conocieron a Jesús, porque Juan el Bautista era primo de Jesús. Eran familiares. No lo dice aquí, otros comentaristas recalcan que a lo mejor se conocían entre estos 2 hombres y Jesús y Juan el Bautista.
Y habían identificado que ese carpintero, hijo de María y José, era el Hijo de Dios. Era aquel que la profecía había anunciado. Y decía que vendría el Hijo de Dios. Pero detengámonos un momento, hermanos, hermanas, a poder ver los perfiles de estos dos hombres. Dice la palabra de Dios que uno era Pedro. Y recordemos, Pedro era un hombre que imperativo, un hombre que no pensaba para hacer las cosas, un hombre que actuaba sin pensar. ¿Habrá en medio de nosotros alguien así? Imperativo, imperativa, y que de repente abrimos la boca y decimos ya la. Amén, gloria a Dios, qué bueno que lo reconocemos. Un hombre que decía el Señor, vamos a ir allá, yo voy contigo, Señor. Mira, por allá andan echando, termínalos. No, Señor, yo no te voy a dejar. Cuando Jesús todavía no terminaba de hablar, Él rápidamente. Habrá gente así cuando todavía no está en una plática y no termina de hablar y a ¿quién le habló? A esta ¿quién le habló? Somos humanos, hermanos, y estamos mirando los perfiles de los, gracias mi hermano, estamos mirando los perfiles de los discípulos, de aquellos que Jesús llamó, de aquellos que Jesús capacitó, de aquellos que Jesús abrazó y los nombró sus amigos. Y después de nombrarlos sus amigos, los envió. Aquellos que dieron la vida, porque si seguimos mirando el perfil del apóstol Pedro, llegó a ser uno de los líderes de los 12. Y algo bien interesante, hermano, que encontré, que yo no me había percatado, como siempre encontramos cosas muy importantes dentro de la palabra. Cada vez que se nombra el nombre de los discípulos, el primero que aparece en la lista, ¿a que no creen quién es el primero que aparece? Pedro. Siempre que nombramos el nombre de los discípulos apóstoles, el primero que aparece es Pedro. Mateo 10 del 2 a 4, Marcos 3 16 al 19, Lucas 6 del 14 al 16, y lo encontramos también en Hechos de los Apóstoles 1, 13. Además dice la palabra de Dios que cuando Pedro abrazó la fe, cuando Pedro se convirtió, cuando Pedro le entregó su vida a Jesús, cuando Pedro aprendió lo que Jesús hacía, cuando Pedro caminó detrás de Jesús, cuando Pedro dejó las redes y siguió a Jesús, la primer predicación que predicó, cuando predicó se convirtieron 3,000. Cuando predicó, la primera predicación que predicó, cuando predicó, se convirtieron 3,000 hermanos y hermanas. Aquel hombre que lo comparamos con el carácter de mi esposa, de mi esposo, de mi amigo, de mi amiga, o con mi carácter, cuando se convirtió y le entregó la vida a Cristo Jesús, cuando abrió sus labios para compartir la palabra de Dios, venía gente pecadora a los pies de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando Él pasaba, ¿qué es lo que hacían? Sacaban los enfermos y con la pura sombra los enfermos eran sanados, se levantaban con poder y con toda autoridad. Pero con todo y ello, déjame decirle, no era Pedro ni la sombra de Pedro, era el Nazareno que estaba con Pedro, era el poder de Dios que estaba con Pedro, era el acompañamiento de Dios que iba con Pedro. Aquel hombre un poco rebelde, lo que hizo Dios con él, lo que hizo Jesús. La palabra nos dice también que cómo murió. Él no dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro. Cuando lo iban a crucificar, lo crucificaron de cabeza. Hermanos, hermanas, hombres comunes como usted y como yo, joven, jovencita, que metemos las patas, que la regamos, que hablamos de más, pero cuando nos dejamos que el Señor nos use, Dios nos usa con todo poder y con toda autoridad. Pero eso va a llevar un acompañamiento de arrepentirnos
arrepentirnos, de dejar lo que estamos haciendo, de dejar la miserable vida, de hablar como hablamos mal, de pensar mal y caminar conforme la voluntad de nuestro Dios. El poder seguirle a retos, hermanos y hermanas, muchos retos, y hay momentos de querer salir corriendo, pero era más maravilloso, era más glorioso el caminar con Jesús que el caminar sin Jesús. El caminar siguiendo a Jesús, aprendiendo de Jesús, durmiendo con Jesús, comiendo con Jesús o tratando de hablar como Jesús hablaba. Imagínense qué privilegio. Así que si no tenía metas, hay metas que hacer. Si no tenía a quien seguir, siga a Jesús. Si no tenía a quien obedecer, obedezca a Jesús. Si no tenía nada que hacer, arrepiéntete, hermano, arrepiéntete, hermana, y cree en el Evangelio. Abraza el Evangelio. Sé parte del Evangelio. Comparte el Evangelio. Sé un ejemplo. Da testimonio donde te mueves. Demos testimonio, que los demás puedan ver el rostro de Dios y la presencia de Dios. No solo aquí en la iglesia. A mí aquí en la iglesia no es show. Yo le adoro al Señor. Pero allá afuera la gente se está perdiendo. Allá afuera la gente se está yendo al infierno. Allá afuera la gente se está yendo al voladero. Allá afuera la gente se está, hermanos y hermanas, separando matrimonios. Ya el jovencito, la jovencita ya no sabe lo que es. Ya no es doble sexo, ya está animales, hermanos y hermanas. Y tanta cosa tan fea que estamos viendo allá afuera. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Criticándolos? ¿Apartándonos? Poniéndole cruces. Les hemos hablado, hemos orado por ellos, les hemos compartido la palabra, los hemos ido a buscar. Hay gran trabajo, hermano, hermana, amigo, amiga, que como iglesia tenemos que llevar a cabo si queremos ser discípulos, amigos y enviados de Jesús. Ese fue Pedro nada más. Dice la palabra de Dios que al llamar a Pedro llamó también ¿a quién? Andrés. Y dice la palabra de Dios que Andrés, su nombre era meramente griego. Fue el primero que conoció a Cristo en Juan 1:40 y el que presentó a su hermano Pedro. Y mire qué interesante. Yo no sé si usted se ve como Andrés, pero dice que este hombre siempre aparece trayendo personas a Jesús. Lo encontramos en San Juan 1:40, 42, San Juan 6:8-9 y San Juan 12:22. Tenía claro, hermano, hermana, jovencito, jovencita, hermano, hermana, tenía claro a qué Jesús lo había llamado. Tenía claro a quién había encontrado. Tenía claro que él era solo un instrumento de nuestro Señor Jesucristo. Y él no perdía el tiempo. Su tiempo lo ocupaba en compartir la palabra y traer a estas personas a presentarles a Jesús, a hablarles de Jesús, presentarles el plan del Evangelio. Hacemos eso. Hoy estamos, como decía una comentarista por ahí, hoy las iglesias son un show. Hoy la iglesia me congrego el domingo y sienten los congregantes que los mismos peces van a salir solos del mar y van a caer a la red y ya nomás vamos a salir a recogerlos. No, dice cuesta. Veamos lo que cuesta para un pescador ir a pescar. Mi hermano Francisco Javier mucho los ha invitado a ir a pescar. Pero cuando él dice, no, tenemos que estar por allá como a las 4 de la mañana, digo a las 4 de la mañana. Y tenemos que tener paciencia, que es la que no tengo. Y tenemos que esperar, y en ese digo, no, yo los acompaño un rato. Tenemos una reflexión ahí, terminamos la reflexión y yo me regreso. Y si hay algo que compartir, pues compartimos y ya después se quedan ustedes pescando. Hermanos, esto costaba. Dice la palabra de Dios que comenzaban desde la noche y amanecían pescando. Y había momentos que no pescaban nada.
Nosotros queremos todo a lo fácil, solo tirar la red y llenarla de peces o pescado. Y lo puede hacer. Júntese con Cristo Jesús. Acérquese a Cristo Jesús. Busque a Cristo Jesús. Obedezca a Cristo Jesús. Escuchen la voz de Cristo Jesús y díganle: Cristo Jesús, no me suelte, yo quiero caminar contigo, yo te necesito. Porque por mí no puedo hacer nada, yo te necesito, soy humano, peco, a cada momento peco, te necesito, te necesito. Por eso este hombre quedó cautivado cuando conoció a Cristo Jesús. Y cada que tenía la oportunidad y encontraba por ahí afuera a alguien, rápidamente lo llevaba y se lo llevaba a Cristo Jesús. Me recuerda a mi esposa y a una hermana que se llamaba la hermana Mirna, que cuando salían por ahí se encontraban una borrachita allá en la calle, salían por ahí, a evangelizar. Y se encontraban una borrachita, se la traían, la bañaban, le daban su sopita, la peinaban y miren, le presentaban el plan de salvación. Y yo creo que la semilla se quedaba ahí y la semilla daba fruto. Hermanos, eso somos llamados, a compartir la palabra. Decía mi hermana Almita, el amor de Dios a través de los dones, el amor de Dios a través de lo que hablaba Pablo, ese amor lo podemos tener nosotros, no solo Jesús, no solo el amor de Dios, no solo el amor del Espíritu Santo, nos da la oportunidad de tenerlo nosotros, sí, compartirlo, que no hagamos nada, hermano, hermana, por conveniencia, que lo hagamos todo por amor, porque Dios me amó a mí primero, y como me amó a mí primero, yo voy a seguir amando, voy a seguir perdonando. Me hagan lo que me hagan, voy a amar, voy a abrazar, voy a perdonar y voy a compartir la buena nueva de salvación. ¿Sabe por qué? Porque esto no se queda aquí, esto va más allá. Este llamado que Jesús le hizo a estos pescadores no se iba a quedar aquí, iba más allá. Imagínense cuando Pedro llegó a la presencia de Dios y le dijo: mira, todos los que se convirtieron cuando predicaste la palabra, todos los que alcanzaste, Andrés, todos los que escucharon. Y me imagino sorpresas, porque aquel o aquella que usted creyó que no se convirtió, la semillita quedó. Aquel o aquella que quizá llegaba a las reuniones de jóvenes para ver los muchachos o las muchachas, en su momento la palabra hizo efecto y la palabra lo agarró, capturó y lo convirtió. Y usted lo ha de ver o lo ha de ver por ahí adorando y bendiciendo. Y eso es realidad, hermano, porque lo hemos vivido. Así que Dios, a Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es especialista en transformar, es especialista en lavar, es especialista en curar, hermano, hermana. Pero arrepiéntete y abraza el Evangelio. Arrepiéntete y creamos en el Evangelio. Vamos a arrepentirnos y vamos a compartir el Evangelio. El tercero es Jacobo. Jacobo, hermano, es el hermano de Juan. Y dicen que estos dos hermanitos tenían un carácter, bendito Dios. ¿Qué carácter? Imagínense, les decían los hijos del trueno. Imagínense ustedes, hermanos, que me imagino que no les podrían decir nada porque, ay, bendito, yo creo los discípulos tenían miedo a acercarse a ellos. Aparte de que tenían un carácter terrible, terrible. Usted conoce gente que tiene un tremendo carácter que dice: uff, no, aquí no hay, ¿verdad? Sonríe, hermano, que Cristo le ama. O no, voy a creer que va a ser usted el que tiene ese carácter, ¿ok? Aparte de que tenían ese carácter, eran hombres bien ambiciosos. Bien ambiciosos. Siempre buscaban un provecho en todo lo que hacían. Recuérdense cuando fueron a decirle a Jesús: Jesús, queremos hablar contigo. Como aquello, queremos hablar contigo, Jesús. Y vamos a la oficina. Queremos hablar contigo, bien serios ahí, como tenía el cara. Imagínense, Jesús era humano. Queremos que por favor, si te vamos a seguir,
si te vamos a ayudar, si te vamos a apoyar, cuando estés en tu reino, mi hermano esté a la derecha y yo voy a estar a la izquierda. Por favor, quiero que me des esa posición. Si quieres que imagínense con el carácter, hermanos, que tenían. Pero Jesús fue sabio. Nuestro maestro fue sabio, él era sabio, toda la sabiduría con él, hermano, hermana. Joven, jovencita, deja de buscar aquí, deja de buscar allá. Mira, ven al maestro, ven a la palabra, busca la palabra, deleítate en el Señor y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Joven, busca al Señor. Mientras estás joven, deleítate en el Señor. Ahorita que tienes fuerzas, mira, si no vas a parecer al rato el pastor que levanta un pie y levanta otro. Pero yo digo, bueno, quizá aún cuando esté viejito con mi bordoncito voy a andar allí danzando, adorando al Señor. Imagínense qué privilegio. Aunque yo no me veo, ¿qué? Yo siempre voy a quedar joven. No, ¿verdad? Bueno, en el espíritu vamos a estar jóvenes siempre, ¿verdad, hermana? En el nombre de Jesús somos siempre jóvenes. Pero lo interesante de estos dos hombres, hermanos, o de estos dos hermanos, que cuando conocieron a Jesús, Jacobo fue el primero cuando decidió seguir a Jesús, entregarle su vida a Jesús, servir a Jesús, aprender de Jesús, caminar con Jesús, predicar la palabra de Jesús. Fue el primer mártir, ¿ok? Que mataron o lo apedrearon por predicar la palabra de Dios. Fue el primero que murió predicando la palabra de Dios. Jacobo fue el primer mártir que se le hizo digno morir por su maestro. Ahora al otro lo tenemos, imagínense lo que, si usted puede ver que Dios cambia, Dios transforma, Dios se manifiesta con poder y autoridad. Solo ore. No digas que ya no lo aguanto, ya no la aguanto. Ore, busque a Dios de madrugada, busque la presencia de Dios, clame. Mire esos dos viejecitos que están allí en la paz. Pregúntele a la hermana Clementina cuánto no oró para que su esposo se convirtiera al Señor, ¿verdad, mi hermana? Y no es vergüenza, es testimonio lo que hace el Señor. Oremos, pero a veces en lugar de orar nos quejamos y nos quejamos. Porque imagínense, si estos hombres tenían un carácter tremendo, ahora Juan se convirtió en el discípulo ¿de qué? Del amor. El discípulo amado y el discípulo del amor. Porque si usted se va al Evangelio según San Juan, ¿qué es lo que vemos? El amor de Dios a través del Evangelio. Y si usted se va a las cartas de Juan, es el que habla de amor. No podrá transformar al Señor. El Señor transforma. Si me transformó a mí, si sigue transformando, cambiando, obrando con todo poder y con toda autoridad, dígame usted, ¿no va a obrar? Claro que va a obrar, pero nuevamente vamos a arrepentirnos y vamos a abrazar el Evangelio. Vamos a arrepentirnos y vamos a abrazar la buena noticia de salvación y vamos a ir a compartirla allá afuera. Jesús tuvo, hermanos, hermanas, muchos discípulos, pero fueron 12. Y ahora que yo compartía, porque para aquellos que no se dieron cuenta, esta semana pasada fuimos con algunos jóvenes a la ciudad de Cancún. Nosotros como familia, ahora que el Señor nos dio la oportunidad de tener nuestra residencia, decidimos que en tiempo de Navidad no nos vamos a regalar nada. Yo les dije a mis hijos, ¿saben qué? Uno quiere regalar lo mejor, a dar lo mejor, y llega un momento de cansancio, un momento de que no quedamos conformes. Y yo les digo a ellos desde el año pasado, lo que yo les voy a regalar va a ser un viaje, ya que tenemos la oportunidad, bendito Dios, de poder salir del país. Y que eso fue una petición por muchos años, y ustedes fueron parte. Pero la semana pasada salí éramos 12. Yo los conté, éramos 12, los 12 discípulos, hermano, que a veces me hacían a hermanos, híjole, hermanos. Pero los diferentes caracteres, jóvenes, diferentes edades, jovencitas, diferentes hormonas, decía mi hermano Jorge.
las hormonas, no, testosteronas de los muchachos. Pero con todo y ello, hermano, cuando uno comparte, yo les decía a ellos cuando teníamos una reflexión, porque teníamos nuestra reflexión antes de salir, yo les decía a ellos, yo creo que así se sentía Jesús, imagínense, con diferentes caracteres, diferentes actitudes, pero ahí se pulieron los unos con los otros. Fueron sus discípulos, pero aparte de ser discípulos, Jesús los convirtió en amigos. Lo dijo en San Juan: si ustedes hacen todo lo que mis padres les dicen, ya no serán mis discípulos, serán mis amigos y conocerán lo profundo, la intimidad del Padre. Y yo les decía a ellos, yo creo que Jesús escuchaba cómo roncaban cada uno de ellos. Jesús sabía o escuchaba cómo ellos se tiraban gases, hermanos, hermanas, porque compartían, dormían juntos. Conocía, yo creo, hasta el olorcito de Pedro, el olorcito, porque muchas veces como familia tenemos un cierto olor, ¿verdad? A veces cuando teníamos la oración aquí en la mañana y yo estaba hincado, y no que tienen un olor feo, sino el Suavitel, qué sé yo, lo que usan. Y cuando venía la familia Patiño, me llegaba ese olorcito del Suavitel que ellos usan, la familia Patiño. Llegaba otra, yo estaba con mis ojos cerrados orando, llegaba otra familia, se hincaba tal familia. Pero cuando venía alguien que no conocía, empezaba, no lo conozco, no la conozco, pero hasta que abría mis ojos me daba cuenta. Pero hasta aprendemos eso, hermanos. Imagínense la intimidad, la hermandad, la amistad. Aprendemos cuando, por ejemplo, Yeli, Stacy, Alma o andan serios, enojados, preocupados, los gestos de su cara. Jesús conocía, por eso les decía sus amigos. Los preparó, pero los hizo parte. Ellos sabían cuando Jesús lloraba y conocían que Jesús también roncaba porque era humano y le gustaba comer, hermanos, hermanas. No es pecado, era humano, iba al baño Jesús. Y ellos conocían. Pero después de que los hizo sus amigos, dice la palabra que los hizo apóstoles, que para nosotros los enviaba. Les compartía la palabra y los enviaba. Y qué lindo que Dios de una manera especial abre su corazón para que todos aquellos y aquellas que quieren aprender de Él, aprender del Evangelio, aprender la palabra, arrepiéntete, deja lo que estás haciendo. En ese momento ellos dejaron sus redes, otros dejaron hasta su padre y dejaron la barca y dejaron sus trabajadores y siguieron a Jesús y se fueron a compartir la bendita y santa palabra. Y ahora yo y usted tenemos el privilegio de tener esa palabra viva y santa, queridos hermanos y queridas hermanas, para compartirla. Jesús quiere que seamos sus discípulos, quiere que seamos sus amigos, y después de ello quiere enviarnos. Hermanos, hermanas, y con esto termino. Yo voy a pedir al grupo de alabanza que vaya pasando. Hay crisis de obreros y obreras. Es muy bonito, hermanos, y como dice la hermana Rosa por ahí, obreros y obreras verdaderos y verdaderas. Es muy bonito pararse aquí y decir cualquier tontería, hacer reír la congregación, compartir y ahí quedó todo. No. Hay necesidad de que esta bendita y santa palabra se impregne en nuestros corazones, la vivamos y salgamos allá afuera y la compartamos con aquellos y aquellas que están en necesidad. Hay escasez de hombres y mujeres valientes que vengan y prediquen la palabra y que digan: yo quiero el reto de acercarme y caminar con Jesús. Yo asumo el reto de predicar la palabra. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, a mis hermanas. Y en medio del proceso, hermanos, el Señor va moldeándonos. En medio del llamado, el Señor va trabajando con nosotros. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando vemos a los hermanos y hermanas, cómo se abrazan con ese amor, cómo se abrazan con esa amistad.
cómo se invitan y dicen, vamos a ver el juego a la casa, no importa que pierden. Pero llegamos bien lejos, hermanos. Llegamos bien lejos y vamos a llegar más lejos con el Señor. Vamos a llegar más lejos con el Señor porque vamos a llegar al cielo. ¿Quién quiere ir al cielo con el Señor? ¿Quién quiere ir al cielo con el Señor? Dios está buscando discípulos. ¿Quién quiere ser discípulo del Señor?